Feliz día para todos. Bueno, hoy es miércoles 6 de abril del año 2021 y voy a hacer la lectura diaria. Recuerda que si quieres ver tu signo, aquí abajo puedes encontrar el nombre de tu signo para que puedas ubicarlo rápido en la lectura. También te recuerdo que es importante ver el ascendente porque te da más pistas, te deja ver un poquito más de lo que pasa. El ascendente es como tu actitud hacia la situación, pero también influye mucho el ascendente. Y sobre todo después de los 40. ¿Mm? Y bueno, muchas gracias por el like que me estás dando ahora mismo. Muy agradecida por compartir también para poder seguir adelante con esta tarea, con este servicio. Y bueno, vamos a empezar. Voy a empezar a barajar las cartas. Muy bien. Bueno, entonces vamos a empezar con Aries. Aquí. Ok. Entonces vamos a ver cuál es la energía para este día de hoy. Bueno, puede ser que te sientas confundida o confundido, en conflicto, puede ser que tengas malos pensamientos, puede ser incluso que actúes de una manera impulsiva. Esta carta tiene que ver con tu trabajo personal y la impulsividad a veces te puede atrapar. Y aquí veo que puedes entrar en conflicto por esa misma impulsividad. Vamos a sacar una carta de abajo, a ver qué dice. Puede ser las prisas, ten cuidado porque las prisas no son, no está tan bien tener prisas porque podemos equivocarnos, podemos hacer las cosas mal y después nos sentimos arrepentidos, nos culpamos porque no lo hice de esta manera, ¿ok? Tuve mi tiempo. Entonces aquí puede ser que este día de hoy tengas más prisas de lo normal, ¿vale? Te confundas un poquito y entonces te sientas mal contigo mismo. Pero aquí habrá una persona que te dé una caricia, que sea como un bálsamo para ti, que te dé ánimo, que te aliente para seguir adelante, que no tengas miedo, que eso es normal. ¿Ok? Y eso, bueno, puede ser que tenga que ver en el trabajo, puede ser que también tenga que ver en las relaciones sentimentales. En las relaciones sentimentales también veo que te sientes como... Un momentito. Bueno, que te sientas como... que a lo mejor te gusta alguien, por ejemplo, te gusta alguien pero tú ya tienes a una persona que te gusta, tienes un compromiso con esa persona y aparece alguien más y tú te sientes atraída o atraído y piensas que bueno, esto no es correcto, me siento que estoy traicionando a la persona que quiero. También puede ser este el caso, ¿ok? Pero bueno, sí que sentimentalmente también puede haber cierta confusión, cierto conflicto, cierto sentimiento de traición, también hay posibilidades de eso, que no está diciendo o que no te está apoyando, algo que tiene que ver con la traición, ¿ok? Pero que te produce a ti mismo ese pensamiento negativo, esa confusión, ¿ok? En la salud nos está hablando de la circulación, puede ser que tengas anemia, puede ser que tengas diabetes, pero algo que tiene que ver con la circulación. Entonces vamos a seguir con Tauro. Bueno, Tauro, los viajes no están favorecidos este día de hoy. Las comunicaciones no están favorecidas el día de hoy. Tú tienes muchas prisas, pero tus mismas prisas como tú
tu vecino Aries. Las prisas no te van a llegar, te van a traer problemas. Entonces, haz las cosas con calma, pensando, siendo consciente de cada cosa que estás haciendo y cada cosa que estás diciendo. Los viajes no están favorecidos. No, no están favorecidos nada. Si piensas hacer un cambio, pues aquí te vas a encontrar con problemas, te vas a encontrar con obstáculos. ¿Ok? Vamos a sacar una cartita más de aquí. Es que no puedo sacar muchas cuando no están tan favorables porque los arcanos mayores no me alcanza para dar 2 vueltas. Espero que no tenga que dar 2 vueltas. ¿Ves? Las prisas aquí. Entonces puedes encontrar inconvenientes a lo mejor en las comunicaciones, en un viaje, en el trabajo. A lo mejor también puede ser que encuentres ciertos conflictos que algo promete que se va a cerrar con éxito. Te sientes muy competente, sientes que tienes muchos recursos, pero igualmente estos inconvenientes pueden aparecer y tú, bueno, claro, al aparecer inconvenientes a lo mejor tiendes o a tener más prisa o a buscar sí, más prisa, tener más prisa es lo que veo, ¿ok? Bueno, en las relaciones sentimentales, la misma historia. Si piensas comunicarte con alguien, si quieres viajar a ver a una persona, si quieres, sí, eso, pues te puedes encontrar con ciertas trabas. Tú estarás como muy ansiosa o ansioso, pero te puedes encontrar con pequeños inconvenientes que a lo mejor no van a ser tan graves, pero sí que se presentan algún tipo de inconveniente. Y en la salud nos dice que tienes mucha energía, entonces bueno, trata de administrarla bien, ¿ok? Sin prisas. Y bueno, seguimos con Géminis. Muy bien, Géminis, este día de hoy. Entonces, aquí nos sale el juicio, que el juicio nos habla de cambios repentinos, de renacimientos, de reconciliaciones, de ascensos en el trabajo también. Pero veo que está más dirigida, estas cartas están más dirigidas hacia los sentimientos, hacia perdonar para sentirte en calma, para sentirte en paz, para sentir que estás como en la armonía contigo mismo y con las personas con quien te rodeas. Entonces veo que está esa posibilidad de reconciliaciones. Si es el trabajo, sí, van a haber cambios, pero cambios que te van a beneficiar. Sí, puede aparecer algo inesperado y que te causa gran alegría y te normaliza, te neutraliza cualquier problema que puedas tener económico. Esto veo que te puede ayudar a nivel económico, ¿vale? Encontrar tu armonía, encontrar tu equilibrio. Y con respecto a la salud, aquí nos habla el juicio de recuperación de la salud con tratamientos, con nuevos medicamentos, ¿ok? Eso nos dice. Y vamos a seguir con Cáncer. Cáncer, no se me olvide poner el signo porque a veces se me olvida. A ver, Cáncer, ¿qué viene para ti, para este día de hoy? Mira, nos dice que es un día de que se presentan posibilidades para ti, ¿ok? Cosas que no te esperas, pero se abren puertas, se abren caminos de posibilidades. Entonces, ¿qué es lo que te dicen aquí las cartas? Con respecto al trabajo, toma distancia, mira en perspectiva, si te conviene, si te gusta o no te gusta, si es algo que te va a beneficiar, si es algo que te gusta sobre todo. Porque cuando hacemos un trabajo y nos gusta, no nos pesa, no es un trabajo. Entonces aquí que veas qué posibilidades hay. Aparecen de sorpresa como nuevas oportunidades laborales, ¿no? Si es una relación en las relaciones sentimentales, aquí puede ser que aparezca una nueva persona que tienes como, bueno, está bien, no está mal, podría estar bien para esto, bien para para ser pareja, o bien para trabajar, o bien para ser amiga, o lo que sea. Pero aparece una persona que tú ves que tiene muchas posibilidades contigo, ¿ok? Y con respecto a la salud, aquí nos habla de cierto desequilibrio a lo mejor a nivel emocional. Emocional, las emociones están un poco, no hay mucho equilibrio en ellas, ¿ok? Y bueno, vamos a seguir con Leo. Leo, aquí te veo que tienes este día, te acompaña mucha potencia de acción, de conseguir cosas, de tomar tú las riendas, de sujetar cualquier situación. Tienes la capacidad de controlar cualquier situación que llegue, ¿eh?
Pero teniendo esta fuerza te sientes más potente y más poderosa o poderoso de lo normal y piensas echarte bultos en la espalda, o problemas en la espalda o preocupaciones en la espalda. Esto es lo que veo. Es como que estás cargando cosas que no tienen sentido de que lo hagas. Es como, ¿para qué? No tiene sentido, no tiene sentido, ¿no? Entonces esta es la energía que te puede acompañar en este día de hoy. En el trabajo, bueno, sí, tienes control dentro del trabajo, pero también puedes encontrarte con personas que no son totalmente sinceras. Puede haber cierta hipocresía en este campo donde tú trabajas, ¿ok? O quieran aprovecharse de ese poder que tienes para echarte más trabajo encima, que no te toca a ti, ¿ok? También. En las relaciones sentimentales, bueno, aquí puedes sentir sentimentales, abarca todos los tipos de sentimientos, no solamente pareja, ¿vale? Todos. Aquí me dice que puede ser que sientas que la persona no está siendo totalmente sincera contigo. Esto es lo que veo, que tú como que quieres tomar el control, pero ves como que la persona dice que sí, pero no quiere decir que sí. Entonces ves como que no hay tanta sinceridad de la otra parte, ¿ok? Y en la salud, bueno, la fuerza nos habla de eso, de fuerza física. No hay problemas de salud para este día de hoy, no hay malestar, ¿ok? Y vamos a seguir con Virgo. A ver, Virgo, ¿qué viene para este día para ti? El diablo te acompaña, Virgo. Entonces, el diablo te acompaña aquí para conseguir lo que quieras de una manera inteligente, de una forma astuta, ¿no? Donde usas como tu autoridad y tu fuerza para controlar lo que quieras controlar. Aquí tienes todo el día para ti hoy como quieras llevarlo. En las relaciones sentimentales, bueno, puede haber que haya cierto choque, cierto malentendido, cierta manipulación también, pero igualmente te digo que va a ser un día que vas a ser dueño de este día, porque vas a tener la astucia del diablo, no la intuición, porque el diablo no es no es intuición, instinto, eso, el instinto que te va a empujar hacia donde tienes que llegar. Ese mismo instinto animal que tenemos, bueno, eso es lo que te va a acompañar para conducirte a donde quieres llegar, ¿ok? En el trabajo también es como que tendrás como súper oportunidades, vas a saber hacer las cosas a tu manera y van a salir fantásticamente, vas a imponer tu fuerza, vas a imponer tu autoridad dentro del trabajo, Virgo. Bueno, en las relaciones sentimentales el diablo siempre es como manipulador, ¿no? Puede existir este caso de que quieras manipular, pero también nos habla de tentaciones, ¿eh? Puede aparecer una tentación con una mujer, a lo mejor, una mujer morena, podría existir esa posibilidad. Y en la salud el diablo nos habla de parásitos, de hongos, y de sangre también nos puede estar hablando el diablo, y de infección, ¿ok? Entonces vamos a continuar con Libra. Libra. Bueno, vamos a sacar otra cartita de aquí porque aquí veo como que hay un sometimiento de tu parte. Sí, hay oportunidades, pero es como que tienes que pasar por un filtro, ¿vale? Aquí es como que tuvieras que someterte a algo, aguantar una situación, tolerar, no aguantar, porque aguantar, pero es que te veo como aguantando, ¿sabes? Viendo que hay cosas que no encajan con lo que tú crees que es correcto y claro, es como que tienes que someterte a eso, porque no hay otra, porque no tienes escapatoria. Pero bueno, te digo que igualmente esto que veo como muy pequeño, muy restringido, esto te va a abrir nuevas oportunidades. Entonces no hay mal que por bien no venga, eso es cierto, no hay mal que por bien no venga. Y aquí veo que sí, hay ciertos frenos, ciertas limitaciones, cierta severidad, cierta dureza en el ambiente, pero esto va a permitir una nueva oportunidad para ti. ¿Ok? Si es el trabajo, sí, hay mucha entrega de tu parte, como que incluso sientes como que abusan
de tu persona, podría ser ese el caso, ¿ok? Pero te digo que sí hay ciertas reglas, a lo mejor eres tú quien está poniendo todas esas imposiciones a los demás, también puede ser que tú pongas, esto tiene que ser así, 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 pero siempre va a salir positivo todo lo que hagas, aunque sea duro el día, aunque haya mucho sacrificio que tengas que hacer, va a ser muy positivo para ti. En el trabajo va a ser positivo porque aunque haya esto, te digo que va a ser positivo. Es como que abre la puerta a otra posibilidad. En las relaciones sentimentales, bueno, en las relaciones sentimentales aquí puede ser que tú estés imponiendo como ciertas reglas tuyas, porque tus conceptos te dicen esto es bueno y esto hay que hacerlo de esta manera. Y ahí te plantas y no quieres moverte de tu puesto. ¿Ok? Y en la salud nos está hablando de falta de ganas, falta de fuerza, depresión también. ¿Ok? Y bueno, vamos a continuar con Escorpio. Uy, bueno, aquí hay movidas, ¿no? Hay choques morales, nos está hablando la torre, pero es que no veo que sean choques morales de nada. De verdad que no. ¿Por qué? Porque me aparece esta carta. Este 5 de copas, de oros, perdón, nos habla que vas por buen camino. Entonces, ¿qué vas por buen camino? Como nos habla de lo material, y aquí puede estar apareciendo el dinero, aquí nos dice que tu economía se está reconstruyendo, se está volviendo a levantar, se está volviendo a armar. ¿Ok? Eso es lo que nos está diciendo aquí dentro de lo que es la economía. Si es el trabajo, lo mismo, es como si hay un despido, porque podría haber un despido este día de hoy, es bueno para ti. Parece mentira, ¿no? Pero es bueno para ti. Todo está calculado. Nadie está en contra nuestra. Todo está calculado para que podamos evolucionar, que podamos llegar a la meta que tenemos enfrente. ¿Ok? Entonces no veo que sea malo, aunque te despidan. Aquí nos está diciendo, vas bien, no te preocupes, no tengas miedo, si ese fuera el caso. Si estás trabajando en un lugar por cuenta propia o por cuenta ajena, qué sé yo, aquí también hay posibilidad de que haya esa volver a levantar todo eso que se ha descompuesto de alguna manera, ¿ok? Entonces, en las relaciones sentimentales, bueno, puede ser que que estés tratando de que las cosas vayan bien. No vamos a quitar del medio que puede haber como una pelea, una discusión, algo que no te guste. No es tan grave, ¿eh? De verdad que no. Fíjate que sale el sumo sacerdote aquí. Y el sumo sacerdote neutraliza cualquier energía negativa. Entonces, esto que vemos aquí no es grave realmente. Estás reconstruyendo y estás teniendo todo el apoyo de la divina providencia. ¿Ok? Entonces, adelante, Escorpio, que no pasa nada. Puede ser que tengas que ir al hospital, puede ser que tengas que visitar al médico, a algún terapeuta. Sí, hay posibilidades de eso también. ¿Ok? Seguro que no es para todos, pero para algunos puede salir esto del hospital. Y bueno, vamos a continuar con Sagitario. A ver, Sagitario. Bueno, aquí tienes tienes inteligencia, tienes astucia, eres flexible, estás abierto a las posibilidades, tienes muchos eh, recursos tuyos propios, tienes todo, se presentan oportunidades también, puede ser que se presente una oportunidad de trabajo y sientas como que no sé si puedo seguir, no sé, me da miedo y si me equivoco y si no lo hago bien, pero es una oportunidad que puede traer éxito a tu vida, éxito laboral, por supuesto. ¿Ok? Si son las relaciones sentimentales, aquí nos dice que, bueno, tienes un corazón abierto y sí hay posibilidades con esta persona, pero tus emociones te están traicionando. Las emociones ¿qué emociones tienes? Miedo, y si falla, y si no me quiere, y si me equivoco, ¿ok? Dudas, miedo, esto es lo que veo que hay. ¿Vale? Entonces estás muy intensa o tenso con respecto a esa relación. Que puede haber un comienzo de una relación, porque esto es un número uno. O sea que sí hay posibilidades, pero hay mucho miedo de tu parte. ¿Vale? Y en la salud nos habla de la cabeza.
la zona de la cabeza. Entonces la zona de la cabeza también incluye la cara, o sea que puede haber molestias en los oídos, en las fosas nasales, en los dientes, en los ojos. ¿Ok? Y esto es lo que hay para ti, Sagitario. Vamos a seguir con Capricornio. Bueno, Capricornio, hoy, este día te acompaña la suma sacerdotisa y es una energía de paciencia, de calma, de darle forma a eso que tú quieres. Si tienes algo entre manos, ¿vale? Si tienes algo que quieres, algún plan que quieres hacer, es como que tienes que todavía darle forma. Es un momento donde hay que trabajar para dar estructura a eso, ¿ok? Para terminar de completar lo que quieres hacer. ¿Ok? Entonces hay que tener paciencia, hay que ser prudente, hay que actuar con inteligencia, hay que escuchar la voz que te está diciendo esto es por aquí, esto no, o esto sí, esto hay que escucharlo también, es importante, hay que afinar eso de la intuición, hay que afinarlo, hay que limpiar las antenitas. ¿Cómo limpiamos las antenas? Meditando. Así limpiamos las antenas que tenemos, ¿sí? Entonces, bueno, nos habla así que económicamente te puedes sentir segura o seguro económicamente, vas a sentir como esa estabilidad que te brinda la parte económica, ¿ok? En el trabajo también te veo resolviendo situaciones importantes, veo que tienes toda la capacidad para resolver cualquier historia y que te va a dar placer, te va a dar satisfacción, que sientes como que lo hice bien y estoy seguro de lo que estoy haciendo, ¿ok? En las relaciones sentimentales, mira, en las relaciones sentimentales puede ser que hayan cosas que no se dicen, que te estés guardando. Puede ser que haya alguna relación oculta también, podría haberla. También la suma sacerdotisa nos habla de embarazo, no de maternidad, de embarazo, ¿no? Ella está gestando, ¿ok? Y bueno, en la salud nos habla del sistema urogenital. Entonces vigila esta parte, Capricornio. Vamos a seguir con Acuario. Oh, Acuario, hoy es un día buenísimo para las comunicaciones, es buenísimo para los viajes, es un día excelente, tienes todo, tienes protección en ese aspecto, ¿ok? Me dice también que puede aparecer una aventura, algo que te guste, una aventura amorosa, una aventura de trabajo, una aventura de un viaje, una aventura, ¿ok? Entonces, puede estar muy bien a nivel de amores, puede estar excelente este día de hoy, que te sientas muy contenta o contento por esta nueva historia amorosa. Se ven muy favorecidos los romances, muy, muy favorecidos. Te digo que puedes empezar una relación este día de hoy, puede haber una conexión con quien ya conoces también, pero sí que está muy favorable para ti este día miércoles. En el trabajo, mira, puede ser que tengas que desplazarte, tengas que viajar a hacer algún tipo de actividad laboral, podría verla. Igualmente, si no es eso, veo que es un día armonioso, equilibrado y productivo también. En el dinero también hay dinerito que puede entrar este día. ¿Ok? Y con respecto a la salud, me dice que tienes la capacidad de recuperación, ¿vale? Seguimos con Piscis. A ver, Piscis. Oh, qué bien. Parece que hoy hay una noticia de un trabajo. Puede ser que empieces a trabajar hoy, porque veo que hay un contrato que se firma. Hay convenios también. Entonces es un día muy favorable para ti con respecto al trabajo, porque veo que ahí se llegan a acuerdos, hay un trabajo, hay noticias de un trabajo, vamos, que está súper, súper bien. Las noticias son buenas, es buenas las noticias que llegan para ti. Si se trata de una relación sentimental, bueno, puede haber un comienzo, puede haber una oportunidad con alguien, podría haberla, pero te veo que tú te comportas de una manera fría, como analítica. Entonces eso te hace ver como frío y distante, porque estás analizando a la persona en cuestión, ¿ok? Si tienes relación, ya tienes una relación, pues sí, puede ser que exista la oportunidad de hacer algún tipo de actividad juntos, de hacer algún tipo de juego juntos, ¿ok? Pero te veo a ti como muy, muy analítico, muy frío, ¿no? Sí, también.
pero bueno, no quiere decir que esté mal el día, ¿vale? Y en la salud nos habla de las vías respiratorias. Y bueno, esto es todo por hoy. Muchas gracias y nos vemos mañana si Dios quiere. Adiós.